Hola a todos, iniciaré hablándoles de mi abuela materna. Mi abuela materna se llama Olga Elena Páez Wilches. Ella es una mujer de 83 años, está viva en este momento. Ella nace en Boyacá, en un municipio que queda al noroccidente del departamento, que se llama Maripí. Es un municipio que colinda con los Santanderes, por lo tanto es una zona calientica. De mi abuela podría decir que es una mujer campesina, criada en el campo, vive en este momento en el campo en su finca y se ha dedicado absolutamente toda su vida al trabajo de la agricultura. Mi abuela es una mujer muy bajita, de tez morena, ya ahorita les mostraré la foto de ella, eh, de cabello larguísimo, suele tener su cabello trenzado, la recuerdo cuando yo era muy pequeño, usar faldas, usa enaguas, normalmente usa cotizas, por ende sus pies son generalmente de planta muy plana, de nariz ancha. Mi mamá dice que yo me parezco mucho a ella, tanto en el tono de piel como en la nariz y en los pies. Mis pies no tienen demasiado arco. Eso podría decir a modo general de mi abuela, una mujer que se ha dedicado completamente al trabajo del campo. Y recuerdo como que dentro de las cosas que quizás ella en gastronomía hacía unos envueltos de maíz con un poquitico de bocadillo por dentro. Por el lado de mi mamá también nace en este mismo municipio, en Maripí. A la edad de los 16 años se muda a vivir acá a Bogotá. Mi mamá solo hace hasta tercero de primaria en este pueblo, pues mis abuelos le dan educación hasta ese momento. Y pues en su niñez se dedica al trabajo del campo, a la agricultura, quizás por herencia de su madre, supongo que mi abuelo también. Y cuando se muda aquí a Bogotá inicia a trabajar en casas de familia. Entonces yo diría que desde esta línea quizás de la mujer, desde el cuerpo andino colombiano, ubicaría quizás a las mujeres como mujeres trabajadoras entregadas a su familia y que se dedican a la agricultura, en el caso de mi abuela. Bueno, ahora les hablaré un poco de mis abuelos paternos, de mi abuelo en este caso sí tengo registro. Mi abuelo se llamaba Graciano Roncancio, agricultor. Mi abuelo y mi abuela también son de un pueblo de acá de Cundinamarca llamado Susa. Es una zona muy fría de Cundinamarca. Mi abuelo fue agricultor y dedicó pues toda su vida al trabajo del campo. En este caso mi abuelo sembraba arveja, trigo, papa y maíz. Se dedicaba a eso pues en la finca. Mi papá cuenta que también se dedicaba, como en sus tiempos libres, por así decirlo, a jugar tejo. Le gustaba mucho jugar tejo y yo recuerdo también que le gustaba muchísimo tomar. En la finca de mi abuelo se tenía todo el tiempo guarapo y tomaba muchísimo, muchísimo guarapo, un guarapo súper fuerte. Mi abuela en este momento sigue viva. Mi abuela se llama Aurora y mi abuela Aurora dedicada también a la crianza de sus hijos, eh, a la agricultura, a la ayuda pues en el trabajo y la labranza de la tierra junto con mi abuelo, pero tenía una práctica cultural súper interesante que era el tema de la lana. Entonces mi mamá me contaba que en esa época, incluso cuando yo era pequeño, todavía mis abuelos tenían ovejas. Mi abuela era la que se encargaba de peluquearlas, de esquilarlas. Después de esquilar las ovejas, se lava la lana. Después de lavarla, se ponen a hilarla, quedaba como una bola grandísima de lana y hacer como unos hilitos que luego pasaban a acomodarlos en una madeja. Y papá me cuenta que después de este proceso se pasaba a algo que era como darle color a la lana, como a través de un tinte, para luego elaborar cobijas o ruanas, pues que son muy típicas de esta región de Cundinamarca. Mi abuela no hacía las cobijas, sino su proceso llegaba simplemente hasta hilar la lana y ponerla en un ovillo. Está esta práctica bonita como que viene de familia y me cuenta también que digamos que desde la parte gastronómica mi abuelita se dedicaba a hacer tamales, a hacer envueltos y a hacer arepas de maíz. Y finalmente quisiera hablarles de mi papá. Mi papá se llama Félix Roncancio, también fue nacido en este municipio de Cundinamarca, en Susa. Mi papá estudia hasta el grado séptimo de bachillerato y a la edad de los 17 años se muda a vivir a Fusagasugá para empezar a trabajar eh, en un vivero. Desde esa época hasta el sol de estos días continúa trabajando en viveros. Mi papá es jardinero de profesión.
eh, y ha dedicado toda su vida a ese trabajo, al trabajo con las plantas. Dentro de prácticas culturales que quizás pudiesen ser comunes de este territorio andino, podría decir que a mi papá le gusta mucho jugar tejo. Le pregunté si quizás esa tradición de jugar o el gusto por jugar tejo había venido por parte de mi abuelo y me dice que no, que simplemente era como con parchecito de amigos que querían ir a tomar polita y pues jugar tejo. Mi papá cuenta que mi abuelo era muy violento, incluso mi mamá nos cuenta que mi abuelo paterno era muy agresivo con mi abuela. Mi papá hereda incluso eso, además como que del maltrato con la mujer. Eh, el tema del trago, de la tomata, quizás en este caso no, ya no guarapo, pero siempre ha sido un fuerte tomador de tragos, de cerveza sobre todo. Un hombre muy mujeriego, que diría yo que eso también configure de alguna manera el cuerpo andino masculino colombiano, en este caso de Cundinamarca, y como a modo de conclusión, decir que bueno, mi ascendencia es cundiboyacense. eh, yo viví parte de mi infancia en el municipio donde es mi madre, en Maripí, Boyacá, y allí fue donde empieza, como digamos, de alguna manera a acrecentarse la vena artística. Allí empiezo, hago parte del grupo de danzas del colegio, hago parte de la banda marcial del municipio, eh, retomo como el tema del canto que ha venido siempre desde muy pequeño, empiezo con el tema de la guitarra, tuve la oportunidad de tocar algún tiempo chiquitico flauta dulce. Y a pesar de que mis padres no tienen esta vena artística, podría decir que gracias al municipio en el que parte de mi infancia fui levantado, estos temas culturales sí eran bastante fuertes. Entonces, bueno, si bien es cierto, no vengo de una familia con dotes artísticos fuertes, ni de danza, ni de canto, ni de tocar algún instrumento, eh, el contexto en el que me crié ayuda a que esa vena artística de alguna manera se active en mí.